Vamos a agradecer a los que se están uniendo el día de hoy, que tenemos ahora con nosotros al maestro José Mandé de España. Y a lo mejor podemos dar un minutico más si tenemos la oportunidad de ver si alguna otra persona se va a unir. Pero mientras tanto, yo voy aprovechando y para los que no conocen al profesor José Mandé de España, entonces yo puedo ir hablándoles un poquito que el profesor José Mandé de España es un maestro de un curso de milagro allá en España. Es practicante y estudiante de un curso de milagros desde el 2005, maestro de Dios, divulgador del material de un curso de milagros. Pueden conseguirlo en su página web que es www.encuentrosconucdm.com. Y también recordarles que toda esta información la estamos colocando en la página web del Encuentro Global, www.encuentroglobalucdm.org. Ahí van a ver el primer workshop que hizo José con mucho amor la semana pasada, el viernes pasado. Y van a ver también, por si acaso los que no han podido asistir el día de hoy, lo van a ver la grabación allí también en la página web y en el canal de YouTube, que si no se han suscrito, suscríbanse por si así de esa manera le avisan cuando le estamos colocando algún nuevo video. Entonces, bienvenido, maestro José Mandé. Es un honor para nosotros aquí en Encuentro Global como preparación para el encuentro, el cuarto encuentro global de un curso de milagros que va a ser aquí en Brasil los días 28 y 29 de septiembre. Bienvenido en nuestro segundo workshop. Es un placer tenerte por aquí y vamos a profundizar de un tema que dejamos pendiente en el workshop anterior para profundizar el día de hoy. Entonces, bienvenidos a todos, bienvenido José, y ahora los controles son tuyos. Yo te voy a ayudar si hay alguna pregunta en el chat. Yo levanto mi manito para no interrumpir mucho, pero ahí te hago la asistencia. Un abrazo grande y bienvenido. Muchas gracias. Hola, buenas tardes o buenos días, depende de dónde se estén conectando a todos. Em, yo había apostado con Jesús que no iba a haber ni tres personas en la segunda charla. Me equivoqué, ganó. Porque el título de la primera, pues, es una manera un poquito honesta en cuanto a mi práctica de cómo he vivido mucho la relación de trabajo de perdón con el curso, ¿no? Em, Antes que nada, porque hay gente que a lo mejor no ve el primero y ve esto, yo solo voy a hacer una muy breve introducción de dónde me pueden encontrar, ¿no? Déjame ver si puedo compartir la pantalla como la otra vez y poner la presentación. A ver si puedo. Ok, este es el título de la charla, ¿no? Estamos en la segunda parte de la queja. Jesús, tu curso es una mierda. Y pues tengo una web, encuentrosconucdm.com. Es tan fácil como recordar encuentros con un curso de milagros abreviado y ahora lo juntas todo en minúsculas y con el punto. Y en mi web, en cualquier parte del pie de página, pues si te interesa, hay enlaces para mis redes. Yo tengo una página de Facebook, yo tengo un canal de Instagram, canal de YouTube. Telegram no, Telegram yo creo que ya no lo uso. Y un WhatsApp para avisar de mis eventos. Están bastante no las suelo actualizar tanto, no soy tan furibundo de subir material, pero creo que lo que está bastante más completo es el canal de YouTube, donde hay vídeos de muchas cositas que pueden ayudarte un poquito con el estudio y la práctica del curso. Si te interesan las actividades que hago, pues en mi página, como puedes ver, pongo encuentros y hay cineforums. Y de vez en cuando, ¿no? Em, un par de veces al año o tres veces al año, este año creo que será una sola vez, hago algún retiro o algún taller. Así que esto es un poquito cómo me puedes localizar si te interesa vía online, ¿no? Así como Wally, ¿no? Que está perdido en la playa, nosotros estamos perdidos en el ciberespacio y tantas W, pues esta es la manera de encontrarme.
Habíamos dicho un poquito el tema. Voy a volver a poner un poquito la lámina para los que quieran luego ver, porque sobre las cosas que voy a hablar intentaré no salirme del guión, ¿no? Porque siempre uno se motiva y empieza a hablar de lo que se le ocurre. Pero básicamente el tema está centrado en estas secciones del curso que pueden ver en esta lámina, ¿no? La estoy dejando un momentito para que podáis tomar nota si queréis. Luego, viendo el vídeo, viendo la grabación, seguro si os interesa este material podéis repasar y ver un poquito. ¿Ok? Ya se me ha introducido bastante bien, no voy a agregar nada, gracias por la amable introducción, por la amable invitación a este encuentro, a este workshop, y qué bueno que quedan las grabaciones por ahí, por si acaso hay alguna idea inspirada que os sea de utilidad revisar, qué bien que está el vídeo. Muy bien, voy a dejar de compartir porque prefiero ver caras que láminas. Aquí estamos. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer un instante, solo un pequeño instante de silencio. Vamos a respirar un momento. Vamos a pedirle ayuda a nuestro maestro para que nos enseñe a sanar un poco más. Vamos a dar nuestro consentimiento. Y que no nos olvidemos de practicar nuestra función, tal como nos dice en una de las lecciones, que no me olvide hoy de cuál es mi función. Soy la luz del mundo, es decir, en mí, si hago mis elecciones en favor del ego a un lado, en mi mente, que es una, la mente de todos, brilla la luz del mundo. ¿Ok? Habíamos dicho antes, yo ya no sé si ya estáis conmigo, mis introspecciones y mis meditaciones resaltan por lo breve que son. No, no soy un meditador muy asiduo, ¿no? Si hay alguna persona que intenta practicar espiritualidad y que le aburre meditar, yo tengo el primer lugar de la lista. Pero habíamos dicho la vez pasada que Jesús nos recuerda en el texto, en el Obrador de Milagros, justo en los primeros capítulos, que antes de que estemos preparados para llevar a cabo nuestra función en este mundo, que era esencial que reconozcamos cabalmente el miedo que se le tiene a la liberación. ¿Ok? También creo haber dicho, si no lo recalco, que en los momentos iniciales, cuando estamos en la fase de la luna de miel con un curso de milagros, y yo pasé por esa fase, no estoy diciendo que yo voy más adelantado, ¿no? Que todo es una maravilla, que cómo no, yo no tengo ningún miedo a la liberación, yo estoy aquí, ¿no? Esperando que se me libere, ya qué pasa que no llega Jesús. Y yo amo a Dios sobre todas las cosas, y amo a Jesús, y amo al Espíritu, y todo lo que suene bonito, parece que sí, parece que yo estoy dispuestísimo. Un poquito de autoengaño, mi mente se percibe dividida y obviamente la parte recta de nuestra mente está ansiosa esperando a la liberación. Lo que pasa es que nosotros percibimos esa parte recta de la mente, por decirlo de manera, de hacerlo de alguna forma, como un ayudante externo y no como algo más afín a nuestra realidad de lo que somos. Y percibimos nuestra mente errada como lo que es verdad. En presencia de la luz, la oscuridad no puede estar. En presencia de la luz, la oscuridad no puede estar. Entonces, ¿qué pasará yo que creo ser hijo del pecado, del mal, de las tinieblas, o del ego, o de la mente errada, o del especialismo, o de la individualidad, si estoy en presencia de la luz? Entonces, desde la mente errada, disolverse en el corazón de Dios, ¿no? Esa es la palabra que usa Jesús, disolvernos en el corazón de Dios, da pánico. Lo asociamos con nuestra muerte. Jesús nos dice en el curso, no se trata de tu muerte, se trata de la muerte de tu especialismo. Y con la práctica del perdón vamos entendiendo, uno, que no nos ha mentido en el aspecto de que en realidad nos da pánico la liberación, y dos, de que cada vez que acudimos a Jesús en busca de consejo, vamos experimentando más esa feliz despreocupación y no el agobio y la angustia de muerte que el ego te
decía que te ibas a encontrar. Entonces, por ese contraste, nuestra mente va eligiendo de manera cada vez más natural el milagro. No lo hacemos conscientemente. Los milagros no deben controlarse conscientemente, ¿no? Con la parte que yo creo que entiende las cosas. Los milagros son un hábito. Todo asesoramiento consciente viene de una parte errada, dice Jesús. Entonces, aprendemos de verdad en nuestra práctica, no es mentira, de que el ego siempre habla y habla primero. Entonces ya sabemos que va a haber una interferencia, ya nos acostumbramos. No le hacemos tanto caso. Estoy juzgando, no me voy a corregir a mí mismo. Esa es la arrogancia, ¿no? El espíritu te dice, no intentes eliminar la culpabilidad por tu cuenta antes de pedirle ayuda al espíritu. Esa es la función del espíritu, no la tuya. Entonces, si me ves juzgando, en lugar de decirme, malo, no estudias bien un curso de milagros, eres una mierda, nunca vas a aprender. Entiendo que tengo pánico a la liberación. Los juicios parecen aparecer de la nada en mi conciencia. El resentimiento, yo estaba tan tranquilo y de repente pasé por esta calle donde tuve una discusión con esta pareja que me trató como una mierda y la odio con todo mi corazón y de repente me acuerdo, pero si yo iba tan en paz, ¿cómo pasó eso? ¿Por casualidad? Mentira. Tienes miedo a la liberación. Y tu mente, no tu cerebro, no tu conciencia, la conciencia individual es irrelevante. La mente prefiere volver a abrazar el miedo, ¿no? Antes que ceder un paso más a la verdad. Lo dice, por ejemplo, muy bien Jesús en la lección 136. La enfermedad es una defensa contra la verdad. Cuando la verdad amenaza eso que prefieres creer, no es tu realidad, pero amenaza eso que prefieres creer, pues te enfermas, te defiendes. La enfermedad es una defensa contra la verdad. O te molestas, el enfado es una defensa contra la verdad. O te deprime. La depresión es una defensa contra la verdad. No tiene por qué ser exactamente un síntoma de enfermedad físico-corporal. Y entonces el obrador de milagros entiende que la mente le ha tenido mucho miedo a la paz y que bueno, me voy a sosegar, no es mala idea que se me recuerde que no voy solo por la senda que estoy eligiendo, porque entonces Jesús te dice, sería imposible que pudieras experimentar miedo. Yo, por si acaso, porque algunos de vosotros los conozco, otros no, no es mi ánimo dar, yo qué sé, aburrirlos con mucha teoría, pero creo que esto va a ser de ayuda para personas que hayan visto el vídeo, que vean el vídeo y que no estén muy al tanto de terminología. Voy a compartir pantalla de nuevo. A ver, ¿veis la lámina? Me imagino que sí, ¿no? Y lo que quería compartir, a ver si puedo. Ah, aquí está. Hay un gráfico, me imagino, espero que se esté viendo. Ken tuvo la genial idea de hacer un gráfico de lo que él llamó, entre comillas, los niveles de la mente. Porque la mente que se percibe dividida, pues parece que tiene separaciones. Jesús los llama en el curso velos del olvido. Hay una pequeña alocada idea que jamás pudo suceder, pero en nuestra extraña condición mental, el sueño, lo que llama Jesús, parece que sí, nosotros preferimos creer esto. Esto es lo que amenaza la verdad, algo que nunca pudo ocurrir, pero como nosotros deseamos todavía sentir estos efectos, parece que está ocurriendo, ¿no? Esta es toda la gran paradoja. La necesitamos para ubicarnos, porque a partir de lo que es la línea superior, Dios, amor, espíritu, mente, Cristo, unicidad, conocimiento, es decir, el estado del cielo, lo que en realidad somos, parece ser que la mente, ¿no? Que es el agente activante del espíritu, a esta altura del relato no hay cuerpos, no hay cerebros, la mente es el agente activante del espíritu y solo hay una. Es un poquito la idea de la parábola del hijo pródigo, ¿no? Dame lo que me corresponde, que yo me voy, arranco lo que me toque y esa es mi identidad, mi pequeño pedazo de cielo. Y ante la idea de que las ideas no pueden abandonar su fuente, es decir, no te puedes ir del cielo, que sería la mente recta, el Espíritu Santo lo tengo en el lado derecho de la lámina, fabricamos una voz que parece ahogar a esta, que es la mente que dice, no, no me da la gana, las ideas sí abandonan su fuente y yo ya no estoy en el cielo. Es decir, me he separado, que es el sinónimo de pecado. Ahora no solo he hecho algo horrible, me he convertido en algo horrible. Esa es la idea de culpa.
Y todo esto a nivel de la mente. Y por supuesto tengo miedo a las represalias. Se monta, por ejemplo, la tercera ley del caos. Ahora Dios viene a por nosotros. Tenemos pánico de la verdad, etcétera, etcétera. Y esa es la fuente del miedo. Así que la mente anda dividida, se percibe dividida entre una cosa y la otra. Prefiere el especialismo porque el lado izquierdo, la mente errada, le da la sensación de autonomía, de separación, ¿no? De individualidad. El curso le llama especialismo y prefiere creer que lo que no podía jamás suceder ha sucedido y ahora está en marcha. Esta, este tétrico relato de pecado, culpa y miedo y no me puedo quedar en la mente es el primer velo del olvido. Tengo demasiado miedo a mirar adentro. Es una defensa que se monta la mente errada para protegerse. ¿Cuál es la respuesta cuerda? Nada de esto ha sucedido, colega. Relájate, tranquilo. Sigue siendo tal como Dios te creó. Pero es que resulta, y ese es el origen de la culpa, que no me da la gana. Prefiero ser tal como Dios me creó. Y a conciencia sé que estoy haciendo esto, pero luego, para que funcione, el plan requiere de que yo me olvide, ¿no? Tal como te lo dice, por ejemplo, en la lección 136. Y este me olvide tiene una estrategia en marcha. Hay un segundo velo del olvido, que es la fabricación de un mundo, aquí viene la proyección, donde ahora no nos percibimos, no nos reconocemos como la misma mente, sino como cuerpos en el mundo. Y parece que la mente está dividida porque nuestra percepción de mente, de conciencia, está encerrada en nuestras cajitas que se llaman cuerpos o cerebros. Y sí que parece haber separación, por lo que a mí me pasa por la cabeza, no se entera nadie, ninguno de vosotros. Entonces, lo hemos logrado, dice el ego. Y con todo este problema, como en realidad las ideas no abandonaron su fuente, el estrés o el dolor que provoca la culpa, pues ahora se sigue viviendo, solo que se sigue viviendo asociado a ilusiones. Me enfermo, me echan del trabajo, me peleo con otro hermano, es decir, con un cuerpo, y entonces trato de arreglarlo en los términos del mundo y en los términos del mundo hacen que justamente no pueda cambiar de mentalidad. Para eso está fabricado el mundo. Se vuelve el mundo una prisión. Como aunque intentamos asfixiar la luz lo más posible, no podemos, sigue estando la chispa divina, tal como te dice el curso en tu mente. Eso se llama el Espíritu Santo. Siempre vas a tener un derecho a un milagro porque sigue siendo tal como Dios te creó. Y el milagro es un cambio de entendimiento, un cambio de percepción. Vamos a llevar el problema donde en realidad está, no donde parece que lo hemos puesto, ¿no? Está en la mente, pero no es un problema real porque no nos hemos separado. Estamos creyendo que sí y asignándole un juicio de miedo al amor. Ahí te dice Jesús en el curso, nos acercamos al amor odiándolo todavía. Esta es la situación en la que se encuentra nuestra mente. Por eso es que el curso no da consejos a nivel del mundo. Los únicos consejos que da el curso a nivel del mundo es, esta mañana haces esta lección, te sientas tantos minutos y toda esta historia. Pero no te dice si te divorcias, si no te divorcias, si inviertes, si retiras el dinero, si se lo das a los ricos, a los pobres. No da consejos a nivel del mundo, porque el curso lo que quiere es relajar tu mente para que pueda sosegarse y permitir el milagro que se encuentra tapado por cada uno de nuestros resentimientos. ¿Quieres buscar milagros? Muy fácil. Observa tus resentimientos sin juzgarte. No refuerces la mentalidad del ego. Pues fueron puestos ahí por nuestra mente errada para que yo no me diera cuenta del milagro que está detrás. Pues déjale el milagro obrar. No es trabajo tuyo el que el milagro esté ahí ni que actúe. Tu único trabajo es no impedirlo. Eso es el obrador de milagros. Por supuesto que tenemos miedo porque ante la constatación de la que pequeña y alocada idea jamás pudo suceder, no hay mundo, no hay cuerpos, no hay tiempo, no hay registros acásicos, no hay almas, vete por la corriente espiritual que tú quieras, todas son herramientas para sosegar nuestra mente e irnos ayudando a que aceptemos la verdad sin miedo, ¿verdad? No hay nada de individualidad. La mente es lo más abstracto. Sigue siendo parte de la mente de Dios. Esta lección es muy bonita. No importa si yo creo que soy un fracaso, un desgraciado, un exitoso, un resentido. Mi mente forma parte de la de Dios. Soy muy santo. Aquí lo que está haciendo Jesús con el trabajo, por ejemplo, de esa lección es quitando nuestra atención del mundo de la prisión y recordándonos que en nosotros, ¿no? En realidad brilla la luz, la dicha y la paz porque seguimos estando unidos con Dios. Todo lo demás son efectos de una creencia acerca de una pequeña y alocada idea.
Por eso es que el perdón funciona, porque perdonamos lo que parece estar fuera, pero en realidad no nos damos cuenta que está en nuestra mente, porque aunque el ego mintiera, las ideas no abandonaron su fuente. Eso es verdad para nosotros que seguimos en el cielo, pero también para nosotros, porque nuestras fantasías de culpa, miedo y terror que parecen estar en el mundo, en realidad son ideas en la mente. ¿Ok? Así que es muy bueno tener en mente este tipo de dibujos para no confundir niveles. Porque una de las grandes defensas del sistema de pensamiento del ego, la estrategia del ego, es hacernos confundir estos niveles y pensar que es en el mundo donde está el problema y que el curso tiene que funcionar y trabajar en el mundo. Y claro, el curso no está hecho para arreglar tu locura. Le estamos diciendo, como diría Gary Renard a Jesús, ven, entra en el manicomio. Y Jesús está en la puerta diciendo, no, ven que yo te ayudo a salir. No me pidas que arregle cosas en el mundo para que tú estés bien, porque te estaría enseñando que tú eres un efecto del mundo y no eres su causa. Pídeme ayuda para que te ayude a sanar en la mente que cree que este nivel de locura la está ayudando en algo porque Dios es terrible. ¿No sería mejor que con amor te fuese mostrando que estás equivocado acerca de tu realidad? Este es el tema del curso. Mientras nosotros tenemos este miedo a la sanación, vamos a buscar las maneras más sofisticadas y filigránicas de no escuchar esto y meter la oración, por ejemplo, donde no funciona. Y por eso pues, le puedes decir a Jesús, Jesús, tu curso es una mierda. ¿Ok? Em, no sé si tenéis preguntas, que esto no sea un monólogo, que sea más o menos interactivo. Yo prometo que el tema lo iremos cubriendo. Le daré la vuelta a vuestras preguntas, ¿no? Para yo volver al guión. Pero si tenéis alguna pregunta, no os cortéis porque no quitáis tiempo. Y una pregunta que tengáis seguramente es una pregunta que tiene más de una persona, ¿no? Por ahí dicen que somos la misma mente. Sergio, Jorge, perdón, tienes la mano levantada. No, no, a decirles a todos que aprovechen la oportunidad, cualquier pregunta que tengan por ahí pendiente. Y también que veo que también hay personas que están desde Brasil que pueden habilitar la traducción automática en el botoncito que dice Caption y una vez que le dan a ese botoncito de Caption, activan el que dice Translation y escogen el idioma, si están en Brasil, de portugués. Entonces, venga, que aprovechen y hagan la pregunta en el idioma que quieran. Ok. Vale, la primera pregunta la tengo yo, porque yo me lancé 10 minutos de discurso y ni siquiera pregunté si se estaba viendo bien la lámina. ¿Se estaba viendo bien la lámina? Ah, me alegro. Perfectamente, sí. Ok. Bueno, entonces ya un poquito en contexto, déjame leer un poquito la respuesta a la oración. Esta es la sección 2 del capítulo 9 del texto. Todo aquel que haya tratado alguna vez de usar la oración para pedir algo ha experimentado lo que aparentemente es un fracaso. Aparentemente. Aquí la palabra a resaltar es aparentemente, porque como yo todavía tengo miedo a sanar y quiero seguir entendiendo que soy este cuerpo y que la salvación viene de que este cuerpo le vayan las cosas bien, económica o emocionalmente o físicamente o espiritualmente y que yo vaya levitando por ahí por el supermercado, ¿no? Es igual. Pero creo que le tiene que pasar al cuerpo. No creo que tiene que ser que este cuerpo nunca estuvo en ninguna parte. Esa es la sanación. La mente que se creyó un cuerpo es la mente que está enferma. Por eso Jesús usa el símil del sueño. Piénsalo por qué. Porque cuando tú en la noche en la cama estás durmiendo, puedes tener una pesadilla, puedes tener un sueño feliz, lo que sea que tengas en la noche en la cama, te parece súper real. Y cuando despiertas, esas cosas no están en ninguna parte. Están en tu cabeza. Y aquí estoy usando cabeza literalmente. Esto es parte del mismo sueño. Cuando mi mente, nuestra mente, despierte, esto no estuvo nunca en ninguna parte, no fue real. Entonces, la sanación es irnos dando cuenta de que eso es verdad. Y el miedo a despertar es, piensa lo importante que es para ti, tu cuerpo, tu vida, tus situaciones, ¿no? Primera lección, nada de lo que veo significa nada, o algo así, ¿no? Ya no me acuerdo, perdonad.
Es decir, soy una madre, mi hijo no significa nada. Mi colegio no significa nada, mi trabajo no significa nada, mi mascota no significa nada. Como lo veo yo, sigue siendo parte de la afiliación. Claro que significa algo. Es en este manicomio donde ninguno de nosotros significa nada. Pero eso el ego no te lo deja ver. Mi hijo no significa nada. Vete a la mierda, Jesús. Entonces, tenemos mucho miedo a que se nos recuerde que solo puede ser verdad la voluntad de Dios y nada más. Dios es, y ante eso guardamos silencio. Ya te dice Jesús una máxima del estilo Advaita en el curso, ¿no? Por eso, ay, ¿cómo se llama este? Vaya día para tener, para tener Alzheimer, joder, espera. Bill Tedford. Por eso decía Bill Tedford, ¿no? Era un Vedanta cristiano. Tiene un método, tiene una explicación del propósito del por qué vivimos en el Maya o en las ilusiones. No están ahí por casualidad, sirven a un propósito. ¿Cómo te quitas las ilusiones de encima? Dice Jesús en el curso. Entendiendo que ya no deseas el propósito que apoyan. No luchando contra ellas, no negándolas, no negociando. Aparecen porque tengo miedo a despertar y prefiero creer que esta alternativa no solo es posible, sino preferible a la realidad. Entonces tengo que emprender, y ahí es donde está la mano amorosa del Espíritu Santo, que ni es posible ni nunca fue preferible. Cada uno de nosotros tiene una cierta disposición a que eso se le vaya enseñando, y por eso el aprendizaje es altamente individualizado con tus símbolos, con lo que tú hayas entendido del curso o del budismo o de la espiritualidad que hayas practicado, tu guía interno lo irá usando para que esa aceptación, que la mente la aceptó, esta historia ya hace mucho que acabó, te dice Jesús en el curso, pero lo que estamos haciendo es repasando mentalmente lo ocurrido y desde dentro de esta perspectiva parece que cada uno va distinto en el tiempo. Y está bien, porque como tenemos mucho miedo a abandonar el juguete, pues es así. ¿Cómo es posible, no? A mí me gusta esta metáfora. ¿Cómo es posible, no? Que ya Buda despertó, Jesús el primero y tal, ¿no? Y si aquí estoy yo todavía en el pleno siglo XXI, jodido con mis pequeños dramas. Pues es como un avión. Parece que Jesús es el que va en primera clase, Buda también va en business y tal, y yo voy atrás en los lavabos con la turbulencia. Pero es que cuando el avión aterriza, todos llegamos juntos. Eso es lo que el ego no te quiere hacer ver. No puede ser verdad el curso y Jesús decirte, cuando yo me salvé, todos mis hermanos estaban ahí conmigo y que tu vida tal como la percibes sea verdad. Las dos, algo tiene que ser mentira, no todo puede ser cierto a la vez. Una cosa niega la otra. Entonces, la manera constructiva de utilizar esta metafísica es entender que todo esto es para que mi mente se vaya sosegando y no me voy a tomar mi vida con el énfasis de drama que el ego quiere que me lo tome. Sufrir es hacer énfasis en lo que el mundo ha hecho para hacerte daño, te dice Jesús en el capítulo 27 del curso. Ah, bueno, entonces ni me tomaré demasiado en serio estos grandes éxitos y triunfos y voy a entonces darle paso al apego. No, me relajo, lo disfruto total. Soy el hijo inocente de Dios, qué bien, ¿no? Un descansito no viene mal. Y cuando vienen estas pérdidas, dice, bueno, tranquilo, que este mundo dura tan solo un instante. Esto también pasará. No me voy a ahogar en el victimismo y en el drama. Es decir, voy a recuperar lo único que tengo, que se lo había cedido al ego, el poder en mi mente de elegir paz. No tienes otra cosa mientras te creas prisionero de este mundo, te dice Jesús en el curso. No puedes establecer el plan de estudios, el currículum, ¿no? Eso te lo dice en la introducción. ¿Cómo me voy a salvar? ¿Qué negocios van a ser exitosos? ¿Qué parejas o relaciones especiales me van a dar tranquilidad? Bla, 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 bla. No puedes, no sabes ni siquiera quién eres. ¿Qué coño de plan de estudio vas a elegir? No sabes. Pero sí puedes elegir qué quieres aprender en cualquier momento dado. Ahí están tus instantes santos. Ahí está observar tus elecciones en favor del ego. El propósito que le habías dado a cualquiera de tus resentimientos.
Para eso tienes ayuda, no lo haces solo. Ahí lo haces colaborando con el Espíritu, pero la imagen de reemplazo la pone Él. Si te lees la lección 23, ¿no? Todo lo que da origen de realidad en nuestra mente a este mundo que vemos son los pensamientos de ataque. Puedo abandonar el mundo que veo renunciando a los pensamientos de ataque, así dice. Y ahí Jesús te dice, tienes que aprender entonces que esos son los pensamientos que no deseas. Ostras, los deseas hasta sin saberlo y tienes que aprender que no los deseas. Ahí hay dos cosas que hay que aprender. Ni sabía que los deseaba y ahora veo que no son tan buenos. ¿Por qué? Porque el contraste del espíritu en mi mente me hace ver que siempre un milagro es mejor a un resentimiento. El lugar más sagrado de toda la tierra es aquel donde un viejo odio ha sido sustituido por un amor presente. ¿Y cuál es ese lugar más sagrado de toda la tierra? Ni es Jerusalén con con el muro de las lamentaciones donde están los palestinos, los judíos, los cristianos dándose matraca a cada uno. Lo único que es real es tu mente. Ese es el lugar más sagrado. Cada vez que le permites al Espíritu que un amor presente te ayude a limpiar un viejo odio. Es la mente de toda la filiación. Ese es el lugar más sagrado. ¿Ok? Entonces aquí vamos. Por eso es que experimentamos fracaso cada vez que tratamos de usar la oración. Voy a leer este párrafo y le paso la palabra a Jesús que tiene la mano levantada. Todo aquel que haya tratado alguna vez de usar la oración para pedir algo ha experimentado lo que aparentemente es un fracaso. Esto es cierto no solo en relación con cosas específicas que pudiesen ser perjudiciales para el cuerpo, sino también en relación con peticiones que están completamente de acuerdo con lo que este curso postula. Este último en particular puede interpretarse incorrectamente como Jesús, tu curso es una mierda, como una prueba de que el curso no es sincero en lo que afirma. Tienes que recordar, no obstante, que el curso afirma y repetidamente que su propósito es ayudarte a escapar del miedo. Aquí lo conecto con lo que habíamos dicho antes. Es necesario que comprendamos cabalmente el miedo que se le tiene a la liberación, porque entonces voy a estar naturalmente más dispuesto a sosegarme, a elegir confiar y a elegir tener un poquito más de fe con respecto a lo que este curso afirma. Jesús, ¿qué tenías en mente? Sí, ¿se me oye? Sí, perfecto. A ver, empecemos por decir que las preguntas siempre las hace el ego, Bien. pero has comentado un concepto que a mí se me ha resistido, perdón, con el curso mucho tiempo. Vamos, algunos los estoy todavía entendiendo ahora. Y es el de que el hijo está revisando el sueño. ¿Qué pretende? ¿Con qué objeto? Yo soy muy racional. Quiero decir, cuando yo sueño por la noche, estoy visionando mi sueño. No lo estoy repasando. Si es así, ¿con qué objeto estás repasando ese sueño? Si Bien. tienes una idea, porque yo solo llego a esa conclusión. Bueno, Sigue dormido. vamos a ver qué se nos ocurre, no te preocupes. Primero que nada, todas las preguntas las hace el ego. Ningún problema. Este curso fue entregado en el marco del ego porque es ahí donde se necesita. Entonces, no me siento mal, lo digo porque lo pensé, a lo mejor no te sentías tú así, pero lo suelto por si acaso alguien se siente mal cada vez que va a hacer una pregunta, es decir, las hace el ego. Pues claro, coño, que las hace el ego. Por supuesto, no hay problema, pero nuestra mente no es un ego y el Espíritu Santo se vale de todo lo que hemos fabricado para ayudarnos. Así que ahí ningún problema. Siéntete feliz de poder preguntar y de ser lo racional que tú quieras. No es un hándicap, ¿no? Cuando a Helen Estamos aquí Schumann le para aprender. dijeron, oye, este curso es extremadamente intelectual, ¿no? Como si fuese un problema, porque todo se supone que todos los caminos espirituales tienen que ir de la devoción, cogidos de la mano y meditando y tal. Y Helen le contestó a la persona, digo, coño, menos mal, por fin hay algo para los intelectuales, ¿no? No nos iban a dejar a un lado. Ni una sola nota del himno celestial se ha perdido, así que no hay ningún problema. Bien, ¿qué pasa cuando tú tienes un día muy bonito o de mierda y en la noche decides hacer esta práctica? A lo mejor no la has hecho nunca, pero ponte en situación. No voy a juzgarme por todo lo que me ha pasado en el día como cuerpo, pero voy a observarme. Cómo llegué a la oficina, cómo me peleé con esta persona, cómo estaba más interesado en tener razón y ganar la discusión que en realidad descubrir si yo tenía un error. Me lo invento, pongo ejemplos.
cómo luego estaba tan ansioso por una llamada que nunca llegó y entonces me acordé de las 20 veces que esta persona me hacía lo mismo, ¿eh? Y estoy de alguna manera viendo cómo mi mente había sido utilizando esos escenarios para yo darle alas a mis resentimientos. Pero como ahora estoy sentado mirando esa película, puedo elegir estar en paz. Esa es una práctica que te va a liberar de mucha culpa. Pues ponlo en gran escala. Nuestra mente, sin darse cuenta, está repasando algo. ¿Con qué objeto? Con recordar que nunca dejó de ser una mente que puede elegir. Lo que le está impidiendo eso es el apego al especialismo y a la culpa, y se está dando cuenta que no ha sido tan gran idea, que tan buena idea. Esa es la respuesta que a mí se me ocurre y se me ocurre ahora. Puede que te sirva, si no, descártala. Pregúntale, no te olvides de preguntarle a tu maestro interno si es una duda que te parece muy importante, decir, oye, mira, ayúdame con esto, ¿con qué objeto estamos haciendo esto? Y ya verás que en algún momento tienes una buena inspiración. Es así como cuando pierdes las llaves y no sabes dónde coño las has dejado. Mientras más te esfuerzas para ver dónde las has dejado, menos te acuerdas. Y de repente te pones a hacer otra cosa y dices, anda, si están sobre la nevera. Pues funciona igual. Si esto te ayuda o te motiva, vale. Y si no, lo importante es eso. Pregúntale a Jesús esto. A mí se me ocurre con la pregunta que tú acabas de hacer porque he hecho esa pequeña reflexión, decir, es verdad, ¿para qué coño estamos haciendo esto, Jesús? Y se me ocurrió Sí, esto. yo, dándole alguna vuelta, solo he llegado a la conclusión de que es un hecho. Si yo veo ¿Eso? pasar un perro, es un Ah, hecho. ok. Si yo veo pasar a un perro por la calle, estoy viendo pasar un perro por la calle. No tiene ningún objeto, es algo que está ocurriendo. El hijo está repasando lo que soñó en un momento. Sí. Y ahora cuando ves el perro, ahora vienes una cosa que es muy bonita, porque esto es no necesariamente concatenado con tu pregunta, pero fíjate qué útil. Le he adjudicado a todo lo que veo el significado que tiene para mí. Y tú ves pasar el perro y es un hecho. Y ya está, y hay paz, no hay problema. Ahí no hay nada, ahí no hay ningún trabajo de perdón para hacer. Yo sigo estando en el estado de paz, que el propósito del curso es alcanzar y conservar el estado de paz, es decir, deshacerme del miedo. Correcto. Pero pasa el perro y el mismo hecho, dependiendo de cuál sea mi inclinación hacia la mente errada o hacia la mente recta en aquel momento, decir, joder, otro perro abandonado, maldita sea, la gente es una mierda. Y ya yo me empiezo a sufrir pensando que ese perro lleva 3 noches sin comer. Y es el mismo perro. No ha cambiado nada. Estoy utilizando lo que aparentemente son los hechos como excusas de mi pérdida de paz y así me quito de la responsabilidad que mi mente lo está usando. Eso es bastante importante porque, por ejemplo, resulta que yo tuve este gran resentimiento con aquella persona y le dije de todo y me porté como un desgraciado y esa persona tiene 15 años muerta. Vaya. Y ahora te dice el ego, ¿cómo coño lo arreglas? ¿Qué? ¿Vas con Guppy Gulber y te contratas una sesión de espiritista y te traes al muerto aquí y le pides perdón? Puedes hacerlo, hay esas prácticas, ¿no? Hay magias y magias y magias de todo tipo. O te dice Jesús, oye, ¿no será que tú ahora quieres sentirte miserable y estás echando mano de un recuerdo del pasado para sentirte miserable ahora? Y ahí es donde la metafísica del curso te ayuda. Si es verdad que el tiempo no existe, Jesús lo sabe, a mí me lo han dicho, yo voy a operar como si eso fuese verdad. La manera constructiva es ahora puedo elegir ver esto en paz, lo que le hice, lo que le dejé de hacer, lo que mi incapacidad de ahora hacer nada en la forma, toda la mierda que te ponga el ego, puedo ver esto en paz en lugar de como antes lo estaba viendo. Y elijo experimentar ese instante de sosiego. Respiro, me relajo, me voy a hacer una taza de chocolate caliente, no sé, porque ya sabes que yo meditar en un cojín no se me da muy bien, yo uso otras cosas. Entonces, y en el momento en el que tu mente se sosiega, puedes ver eso en paz y no sucumbes a la culpa. Ahí le estás permitiendo al espíritu que deshaga errores en tu mente, que es la mente Y de también de hecho, aquella persona. no, perdón, iba a decir que de hecho preguntarse es atormentarse. Perdona, es que se corta, no te escuché, perdona. Preguntarse, hacerse preguntas es atormentarse. Te quita la paz. Sí, la obsesión de preguntarse, porque a veces uno se tiene que preguntar. Ahí es donde está, por ejemplo, la callada respuesta. Jesús te dice, desde un estado de conflicto, toda pregunta que te hagas es un sistema de propaganda acerca de la realidad del mundo, ergo del ego.
pero tienes que aprender a hacer preguntas honestas, no preguntas que implícitamente tengan una respuesta. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para que los perros en el mundo dejen de estar por la calle y dejen de sufrir? Es decir, hay una respuesta implícita. Los perros, algo externo a mí, tienen la capacidad de influir en mi estado mental. Y ha sido pasado muy por alto con un disfraz de caridad. Entonces, Dios te ha dado la posibilidad de hacer preguntas honestas, que es el instante santo. Por eso Jesús te dice, y nunca intentes arreglar ningún problema en este mundo fuera de la tranquilidad del instante santo. Porque estás de alguna manera diciéndole a tu maestro, oye, yo estoy viendo todo con las gafas de la culpa. Si las gafas son verdes, todo lo voy a ver verde. Y entonces voy a preguntarle cómo coño hago para que esta pared deje de ser verde. Ayer la pinté de blanca y la mierda sigue verde. Jesús me diría, ¿no sería mejor que te pusieras otras gafas por lo menos? A ver. Entonces, desde la tranquilidad del instante santo, se te inspira, y es donde está el trabajo del Espíritu en tu mente, se te inspira para que la pregunta que tenga sentido y sea relevante para ti, se te ocurra. Y esa es la que finalmente vas a elegir. Son muchas preguntas las que aparecen. Recuerda, el ego siempre habla primero. Para eso entrenan a tu mente. Para eso es el entrenamiento mental del curso. Y entonces ya poco a poco nos sosegamos, le quitamos un poquito de énfasis a toda la mierda que el ego quiere que sucumbas y dice, no, no, que se me recuerda que mi meta es la luz, que mi meta es la paz. Y si yo digo que mi meta es la paz, porque estamos tan hartos del dolor que lo decimos, y a la vez estoy activamente agobiándome, ya digo, uy, no estoy siendo muy sincero. Voy a pedir una oración para que se me libere del síntoma entonces, y no del agobio. Voy a seguir porque esto entra en el segundo párrafo. Ya dije que iba a buscarle la vuelta para regresar al tema. Supongamos pues que lo que le pides al Espíritu Santo es lo que realmente deseas, pero aún tienes miedo de ello. Si este fuese el caso, obtenerlo no sería lo que deseas. Por eso es por lo que algunas formas específicas de curación no se logran, aun cuando se haya logrado el estado de curación. Entendamos esto, porque el ego o mi miedo a sanar, el ego es mi mente que le da la gana de pensar que se ha separado de Dios. No es algo que en realidad exista. ¿Ok? Vamos a llamarle ego por fines educativos. Así que, ¿qué pasa? Yo tengo miedo del síntoma físico, pero ese síntoma físico aparece porque le tengo miedo a la paz y entonces me da la excusa de que mi mente no esté en paz, preocupada por los entretejos en la forma. Y resulta que el estado específico de curación no se logra, es decir, el síntoma físico desaparece o el síntoma físico no desaparece, pero ya estoy tranquilo. Cualquiera de las dos no se logra y sin embargo se ha logrado el estado de curación. Ostras, cuando lo entendemos desde la perspectiva de un cuerpo no tiene sentido. O me curo o no me curo. ¿Cómo que se ha logrado el estado de curación, pero a la vez sigo pareciendo enfermo? ¿De qué me estás hablando? Y entonces, por ejemplo, ahí es donde vamos. Voy a volver a compartir pantalla. Y ahí es donde vamos a la laminita. El estado de curación, la mente recta. Ay, si pudiese escribir con... A ver, un momento. Aplicaciones. Había un lápiz o un dibujo en estas cosas, ¿no? Ay, perdona. Perdona que... Y parece mentira, uno, que ya he usado Zoom muchas veces y dos, que trabajo en tecnología. Pero bueno, en fin. En casa de herrero, cuchillo de palo. Aquí está el estado de curación. Mente recta, Espíritu Santo. Lo que está en azul, la flechita. No podemos deshacernos de eso porque es un recuerdo de nuestra verdadera identidad. Ya el estado de curación se ha logrado. Solo que tengo mucho miedo de aceptarlo. Y por eso es que en el mundo parece ser que la causa, lo que le hemos asignado como causa, este vecino que no deja de joder o esta enfermedad física que me sigue molestando y me sigue doliendo, no desaparece. Y sin embargo, ya se ha logrado el estado de curación. Entonces, no confundir niveles. Es muy importante. Por eso Ken Babin nos lo recordaba. Esa es la herencia de Ken, de alguna manera, ayudarnos a entender qué es lo que el curso dice y qué es lo que el curso no dice. Así que con este estado de nivel digo, claro, yo tengo mucho miedo a recordar que nada de esto nunca fue real. Ese es el estado de curación. En mí hay un maestro que a mi ritmo me lo irá enseñando. Ya, hay curación.
Yo estoy gradualmente aceptándola. Es el sueño que poco a poco lo estoy repasando. Mira otra respuesta tan bonita, para que el estado de curación se haga cada vez más deseable. Y agradecido de que ya esté ahí, que no lo tenga yo que poner. ¿Sí? Un individuo puede pedir ser curado físicamente porque tiene miedo del daño corporal y al mismo tiempo, si fuese curado físicamente, la amenaza que ello representaría para su sistema de pensamiento podría causarle mucho más miedo que la manifestación física de su aflicción. La amenaza es, coño, esto nunca fue real. Y a la par, todavía tengo mucho miedo de reconocer lo que soy. Todavía está esa creencia venenosa de que no soy el hogar de la luz, la paz, la dicha, sino soy la morada del pecado, el mal, las tinieblas y que Dios es mi enemigo. Con eso es con lo que me voy a encontrar. ¿Cómo voy a querer ser curado? Eso me da más miedo que la rodilla jodida. Para eso he fabricado el mundo con rodillas jodidas. Porque por esto tengo menos miedo, aunque aquí las esté pasando como cuerpo francamente mal. Pero es que como la mente la estaba pasando peor, por eso hemos fabricado esto. Y eso es lo que Jesús dice. Todavía no estás preparado para la revelación debido a esta creencia. Por eso lo único que tiene necesidad de sanación es la mente. Y no parece ser así porque las manifestaciones de este mundo ciertamente parecen reales. Aquí está el desafío de nosotros, los estudiantes de un curso de milagros, y del poder de nuestra mente para elegir, para ayudarnos, de entender, aprender a estar en el mundo sin ser del mundo, de recordar en la medida que podamos, que le permitamos al espíritu, que esto no es sino la representación externa de una condición interna. Es decir, vivimos a base de símbolos. Una vez empecé a escribir un libro porque una vez me lo preguntaron con ese título y se quedó en el título. Tengo muchas ideas, a lo mejor lo escribo en algún momento. Pero es eso, tenemos que aprender a vivir a base de símbolos. Todo lo que parece ser mi vida no es sino el símbolo de una representación interna. Como no se me va a arrebatar las relaciones especiales porque no voy a ser arrojado abruptamente a la realidad. El espíritu no te quiere enseñar que el camino para llegar a la abundancia es a través de la pérdida. Es muy contradictorio el tema. Entonces no lo hace así. Lo que hace es santificarla. Son las mismas relaciones de antes vistas con otros ojos, viendo el propósito que le había asignado para yo poder seguir filtrando contrabandos de culpa y de resentimientos, para hacer una escuela donde aprendo a responsabilizarme que en verdad soy una mente que elige los sentimientos que experimento. Y ahí hay un aprendizaje, no lo tomes como dogma de fe. Jesús y el Espíritu te va a ir haciéndote ver que es verdad. Y entonces la oración ahora tiene un buen sentido. Y ahora entiendes por qué muchas veces no veías, porque tú pídele a este experimento, con cualquier problema que tengas, pídele ayuda a Jesús. Lo primero que te pasa es que eres consciente de todo lo que estás pensando. Y yo me fijo en que el vecino sigue haciendo ruido a las 3 de la mañana, porque es que tengo que quitar mi atención. Yo no quiero ser el problema, mi mente no puede ser el problema. Es el vecino que no deja de joder con la fiesta a las 3 de la mañana. No te estoy diciendo que ahora dices, ay, no pasa nada, el mundo no es real, no vayas y le reclames. No, no estoy diciendo en la forma, ¿no? Pero esa no es la razón de tu agobio. Nunca estás enfadado por la razón que crees. ¿Eso es verdad o no es verdad? Entonces, si es nunca, pues ni siquiera en ese caso en particular. No parece ser así. Y entonces tienes una oportunidad de aprender a perdonar. Y el ego va a dar todas las sugerencias. Tienes que ser manso. No le puedes decir al hijo de puta del vecino que es un desgraciado y que apague su maldita fiesta. No puedes. Eres un practicante del perdón. Por favor, ponte tu túnica blanca y tus sandalias de predicar en el desierto y vas y le dices, hermano, y apaga por favor la música porque todos somos uno y no puedo dormir. Vete a la mierda, te llamo a la policía si no apagas la maldita fiesta. Y después empiezo a ver cómo, aquí estoy hablando de mi práctica personal, no todo el mundo tiene que ir por ahí, y después empiezas a ver y te puedes reír con Jesús, dice, wow, ¿cómo la más mínima gilipollez, la más mínima tontería es capaz de producir este estado mental en mí? ¿Qué nivel de miedo hay? Puede que a lo mejor al día siguiente le diga al vecino, oye, se me pasó la mano, pero colega, por favor, ¿a quién coño se le ocurre la fiesta a las 3 de la mañana? Y no pasa nada, a lo mejor nos terminamos tomando una cerveza, porque fuiste honesto. Pero en el trabajo lo que importa es tu mente. ¿Me explico? Y entonces, todas las formas de oración son respondidas
Porque la oración siempre es un apoyo a una mayor comunicación y a eliminar el miedo. Y mientras yo tenga miedo, mientras lo esté eligiendo, no voy a ver la respuesta a la oración que ya está en mí. Por eso es que parece que es un fracaso. Y por eso es que yo reafirmo el querer tener razón y le voy a decir a Jesús, oye, ¿sabes qué? Tu curso es una mierda. No solamente el vecino arriba hace fiestas a las 3 de la mañana, sino es que abajo se han mudado también unos desgraciados. Que cuando no está el de arriba, están los de abajo, que aparcan el coche, estacionan el carro, como dicen en Latinoamérica, y me quitan la salida del garaje. Y no los puedo levantar a trabajar para que lo quiten porque estaban en la fiesta a las 3 de la mañana y ahora el cabrón tiene mucho sueño y no se levanta. Y el ego... Y te puedes reír un poco y decir, espera, espera, espera. Podría elegir ver esto en paz en lugar de lo que ahora estaba eligiendo ver. Es decir, paz mental. Y te puedes sosegar y puedes orar por ti y por tu hermano. La respuesta a la oración, finalmente, ¿no? Toda la manera en la que Jesús te lleva para que te diga lo importante de recordar que el ego ha sido fabricado para sentirte separado de tu hermano. Y entonces todo termina con, puesto que mi voluntad es conocerme a mí mismo, te veo a ti como el Hijo de Dios y como mi hermano. Son unas palabras con mucho contenido, con mucho significado. No es para que le vayas a decir al vecino en persona eso. Es para que observes con mucha honestidad cómo no lo estás viendo como el Hijo de Dios y cómo no lo estás viendo como tu hermano. Recuerda que el curso no fue diseñado para explicarte lo que es el amor. Eso es lo que tú eres, sino para ayudarte a ver los obstáculos que hace que no te des cuenta de que en tu mente ya está la presencia del amor. Es un entrenamiento mental para que al revisar los obstáculos no reinvirtamos en el significado previo que el ego le había dado a los mismos. Más culpa, más miedo, ¿ves? Yo tenía razón. Si en verdad el mundo no existe, si en verdad no somos cuerpos, ¿qué coño me estoy yo molestando por una fiesta arriba a las 3 de la mañana? Fíjate lo que eso quiere decir. Voy a saltar, es que ya lo siento, yo pido perdón, perdón. Prefiero pedir perdón que permiso. En el curso, al final, creo, en la introducción a la clarificación de términos, dice, el ego exigirá muchas respuestas que este curso no provee. El curso no reconoce como preguntas aquellos que solo tienen la apariencia de preguntas, pero que son imposibles de contestar. El ego puede preguntar, ¿cómo sucedió lo imposible? ¿A qué le ocurrió lo imposible? Y lo puede preguntar de muchas maneras. Tómate esta línea en serio, lo puede preguntar de muchas maneras. ¿Qué coño hace el vecino a las 3 de la mañana fastidiándome? Ergo, somos cuerpos, el mundo es verdad y algo externo a mí tiene el poder de afectar mi estado de paz. Y yo no soy causa del mundo, soy efecto. Eso es lo imposible. Y mira cómo el ego lo está preguntando. Y tu percepción te ha secuestrado para que vuelvas a poner el problema donde no está, con el único fin de que no sea resuelto. Entonces, cuando empiezas a ver todos los palos en las ruedas que te has puesto y la amabilidad con la que el espíritu diligentemente te acompaña en cada uno de ellas para recordarte que solo hay un problema y una sola solución, ahí ves una muestra del amor incondicional de Dios. Es arrogancia pensar que puedes hacer algo que moleste a Dios, porque nunca has podido. Es arrogancia. Es como decir, no es, es condicionado el amor de Dios. Si yo hago esto, Dios se enfada. Esto es imperdonable. Aquí hay un lugar por el cual el perdón no puede pasar. El amor tiene una cerca. Las religiones organizadas son muy buenos ejemplos de esto, ¿no? Mira cómo se ofende Jehová o Yahvé o Alá o Dios por cualquier cosa. Eso no quiere decir que Dios sea así. Eso quiere decir, mira la idea tan miserable que tenemos de Dios. No lo entendemos en lo absoluto. Jesús te dice en el curso, tú no puedes pensar acerca de Dios sin un cuerpo. Es decir, sin identificarlo como una estructura individual aparte de ti. No puedes. ¿Por qué? Porque eso querría decir que ya estás dispuesto a considerar que tú quizás no seas un cuerpo. Muy en lo profundo de tu ser. Entonces van de la mano.
¿Qué pasa entonces cuando decidimos orar y decidimos, bueno, vale, porque no solamente me voy a quedar en la parte del trauma, vamos a seguir el estilo de Jesús, nuestro maestro, que él una vez que te hace pasar revista por todo el desmadre del ego, luego te hace centrar tu mente en la idea inspirada del día y te da la salida, ¿verdad? Vamos a ir un momento al manual del maestro. Dice, ¿siempre tiene lugar la curación? Si la curación tiene lugar, la invitación al Espíritu, el Espíritu Santo acepta de buen gusto tu más leve invitación. No es que he hecho el perdón mal, no es que el ritual estaba mal, no es que necesito hacer 14 veces el libro de ejercicios del curso. No, señor. Él acepta y ayuda de lleno a tu más leve invitación. La curación siempre tiene lugar. Es imposible dejar que las ilusiones se lleven ante la verdad y al mismo tiempo conservarlas. La curación se hará a un lado siempre que pueda percibirse como una amenaza. Aquí Jesús nos lo está diciendo que todavía de lo que tenemos que ser curados es de esta preferencia de pensar que la realidad es distinta de cómo es. Y cuando yo todavía, pues me gusta mucho la culpa, yo crees que te diga. He fabricado un cuerpo para poderlo negar. Dice, no, no me gusta la culpa, a mí no me gusta sentirme así. Cada vez que la curación se percibe como una amenaza, la dejamos a un lado. Anda, pero para eso ha entrenado nuestra mente. Voy a volver a repetir la curación, voy a volver a invitar al espíritu para que me ayude con el mismo problema. Bueno, lo hacemos mucho. Pero aquí podrías hacer algo todavía mejor en favor de tu mente, que es la sección siguiente. ¿Debe repetirse la curación? La curación no puede repetirse porque si el paciente ya se ha curado, ¿qué queda por curar? Y si la curación siempre tiene lugar, como ya hemos dicho, ¿qué es lo que hay que repetir? Si un maestro de Dios se sigue preocupando, aquí es donde viene nuestro trabajo de perdón, se sigue preocupando por el resultado de una curación, no hace sino limitarla. Tómate esto en serio, porque esto te va a ayudar a elegir en favor de en contra de tu desconfianza, es decir, en favor de la confianza. Estamos utilizando la estrategia de Jesús, negar la negación de la verdad, como Jesús le gusta darle tantas, Jesús de la muela me refiero aquí, tantas vueltas a la cabeza. Ahora es, ¿cómo digo sí? No sé, dice, ¿sabes decir no? Te pregunta Jesús, el de verdad. Y le dice, sí, sé decir no, vale, pues dilo 2 veces. Negar la negación de la verdad. Debe repetirse la curación. Si un maestro se sigue preocupando por el resultado de la curación, no hace sino limitar. Así que aquí voy yo, en mi mejor estilo de maestro de Dios, y pido ayuda con mi problema. Y he pedido ayuda. Y resulta que no dejo de preocuparme. Si ya salgo del armario de la santurronería, del tema, y empiezo a creerle a Jesús que tengo mucho miedo a la liberación, es natural que me preocupe, que juzgue, porque lo que estoy haciendo es limitando la curación. Ese es el propósito de mi preocupación. El ego muy astutamente me va a hacer pensar, ¿y si Dios no me ayuda? ¿Y si el vecino sigue haciendo mañana la fiesta a las 3 de la madrugada? ¿Y si no sé qué? ¿Y si... Vuelve a meter mi atención en la causa. Y nosotros, como nos va entrenando la mente, poco a poco aprendemos a llevar la atención a donde está, a la mente, al contenido. Es decir, hostia, me sigo preocupando. Quiero limitar la curación. Cuando ya sabes el propósito, puedes elegir en contra y decir, no, no quiero limitar la curación. Algo se curará. No sé qué forma tomará la aceptación parcial de la expiación que estoy haciendo con esta entrega. No sé qué forma. Pero si mañana hace la fiesta a las 3 de la mañana, ya veré. Quizás no me preocupe, quizás no me moleste, quizás ya esté dormido y no me importe, o quizás no la haga. Me es igual la forma. No quiero limitar la curación. Ese es el propósito que tenía preocuparme. Estoy aprendiendo a negar la preocupación, negar la negación de la verdad. ¡Ah! Jesús te da un abrazo, el de la muela y el otro, porque somos el mismo. Eso es. Es lo único que puedes contar mientras te quedas prisionero de este mundo. El poder de tu mente de elegirme. Una de las tentaciones más difíciles de reconocer es que dudar de la curación debido a que los síntomas siguen estando presentes. El maldito vecino volvió a poner la fiesta a las 3 de la mañana.
Es un error que se manifiesta en forma de falta de confianza. Aquí está. Aquí es donde le dices a Jesús, la batería del ego, tu curso es una mierda, el tipo vuelve a poner la fiesta a las 3 de la mañana y yo tanto trabajo de perdón que he hecho para verlo brillando en la luz y no funciona. El curso es una mierda. Es decir, estoy eligiendo no confiar en la sanación. Eso es lo que está pasando. Y como el poder de mi mente es tal, ya has visto lo que has hecho, y como el poder de tu mente es tal, lo vives como cuerpo, como un agobio. Poco a poco empezamos a ser cada vez más conscientes, no todo el tiempo, del poder de nuestra mente. Entonces, te ríes un poco, das un pasito por encima del campo de batalla, ves el sarao que has montado y dices, como te dice Jesús en el capítulo de reglas para tomar decisiones, en realidad no estoy muy contento con lo que he elegido. Quizás podría estar equivocado. Voy a pensar que quizás estoy equivocado y voy a volver a pedir el día que quiero. ¿Qué día quiero? No sé, ya la fiesta está montada. A lo mejor el hijo de puta termina a las 6 de la mañana. El día que quiero es recordar que no se me olvide mi función. Ese es el día que quiero. Que puedo elegir paz en lugar de lo que ahora estoy eligiendo. Y a lo mejor llamo a la policía o a lo mejor, mira, ¿sabes qué? Tengo tanto tiempo que no veo unos amigos que también tienen una fiesta en otra parte. Entonces, para estar escuchando la mierda de fiesta esta, voy a la que me gusta y te vas. Pero ya has cuidado lo importante, ya has cuidado tu mente. Esto es vital. Recordar, ¿no? ¿Cómo elegimos la desconfianza? Que es una de las maneras, o la preocupación, ¿no? Por ejemplo, dice, no parece razonable en un principio que se nos diga que preocuparnos continuamente, subraya la palabra continuamente, obsesión, es un ataque. Es lógico que mientras yo me creo un cuerpo me voy a preocupar, coño, ¿cómo no voy a pagar la factura al final de mes si no me llega? Bueno, voy a hacer lo que pueda y ya una vez que estás manos a la obra, verás que el ego dice, ¿y si el otro no se presenta cuánto dijo? ¿Y si este cliente no te paga? ¿Y si él no sé qué? No, esto es ya el ego. Preocuparnos continuamente, no parece razonable en un principio que se nos diga que preocuparnos continuamente es un ataque. Tiene todas las apariencias de amor, más el amor sin confianza es imposible. Y como te dice tal una de las lecciones, Dios te ha dado un universo para que gobiernes. No está hablando del universo físico de los planetas y del mundo. Te está hablando del único universo que es real, tu mente. Y tú puedes gobernar en tu mente y ya sabes el propósito que le habías asignado a esa situación. Ahora puedes orar, ¿no? En la línea de los objetivos de este curso. Dice, recuérdame, Jesús, que Dios no cambia de parecer respecto de su Hijo, que Dios sigue siendo amor, que no es miedo, que soy tal como Dios me creó, que el Hijo de Dios no puede sufrir, que yo soy su Hijo. La forma de la oración que quieras del curso, en realidad estás pidiendo un poquito de ayuda para dejar tu miedo a un lado y que restablezca a Jesús en tu conciencia la fortaleza de Cristo, que en realidad es la identidad de tu mente. Muy importante, entonces, a la hora de que el miedo llegue, bueno, hay una oración muy bonita en el curso, el amor perfecto expulsa el miedo. Si hay miedo es que no hay amor perfecto, más solo el amor perfecto existe. Y si hay miedo, este produce un estado que no existe, ¿no? Está la oración muy bonita, el contenido. A mí me gusta más una línea, aunque luego suelo hacer esa oración, pero esa oración es ya cuando me he dado cuenta que la he cagado y ya estoy como rectificando. Hay una línea en el curso que es muy fácil y muy bonita. Jesús te dice, tu miedo me impide darte mi control. Ese es el propósito del miedo, no importa su intensidad. Los atributos de las ilusiones son tan ilusorios como las ilusiones mismas. Con unas me sentiría aterrorizado, con otras ligeramente molesto. Obviamente el cuerpo reaccionará diferente porque yo he comprado esta idea de la jerarquía de ilusiones, obviamente. Pero la mente no es un ego y la mente puede salirse de esa trampa, ¿no? De esa multiplicidad de cosas que nos atrapan, de esas arenas movedizas, diciendo cuál era el propósito. El miedo, tengo miedo. Si bien estoy aterrorizado, si bien estoy ligeramente asustado, si bien nada más estoy medianamente deprimido o semi enfadado con el vecino, ¿no? Porque total, su hermana está muy buena y no le voy a caer completamente mal, entonces a lo mejor es mi cuñado, yo qué sé, ¿no? Entonces, pero estoy semi enfadado, aunque ponga la... Desigual. El propósito del miedo, independientemente de cómo el ego te lo disfrace,
es que el espíritu no te puede dar su control. Ahora ya eres dueño de tu mente otra vez. ¿Le vas a seguir prestando atención al miedo? Ah, voy a cerrar esto porque ya es la hora. Quiero preguntas si las hay. Dije que iba a hablar de episodios bíblicos y es lo único que me falta. Entonces voy a soltar uno que es de, bueno, yo tengo muchos favoritos. Voy a soltar este. Decían por ahí, ¿no? En los evangelios, en 3 de los 4, que estaba Jesús haciendo sus cositas y curando en las aldeas, ¿no? Y de repente se le aparece un centurión y dice, maestro, uno de mis soldados o legionarios, no me acuerdo, está enfermo. Y Jesús le dice, venga, vamos, para curarlo. Y entonces el centurión agarra y le dice, yo tengo muchos hombres a mi mando. Si yo le digo a este, ve y haz, él va y hace. No necesitaba que Jesús fuera, eso es lo que le quería decir. Dice, di tú la palabra y él será sanado. Esto es bestial. Ponte a pensar en eso. La fe del centurión se llama ese episodio en los evangelios. Es bestial. Jesús, por supuesto, y ahora vamos a hablar en tono bíblico. En verdad os digo que no he encontrado mayor fe que esta en todo Israel. Hágase pues como has creído. Ahí le está diciendo Jesús, mira el poder que ha tenido esa decisión que has tomado en tu mente. Lo has curado tú. Yo solo te lo estoy recordando. Y qué bueno que has tenido ese aplomo. Pues tu mente no está separada de la de ese centurión, somos una. Tú puedes tener la fe del centurión. El ego te diría, va, ¿quién fuese ese centurión? Coño, eres tú. Es donde usas la metafísica del curso de manera constructiva. Tú puedes tener la fe del centurión. Tú puedes decir, me importa un pepino que el síntoma siga estando presente. Quiero recordar que el estado de curación es una realidad en mi mente ahora. No te contentes, ¿no? Cuando se habla de la inminencia de la salvación en el curso, Jesús te dice, no te contentes de una curación futura. Eso no es ni tu recompensa ni tu justo merecido. Hay causa, con C mayúscula, Dios, ¿qué más quieres? Hay causa para ser libre ahora, para que el ego no tenga poder sobre ti, aunque tu miedo a despertar siga estando presente y el síntoma quizás no parezca haberse evaporado. Tú puedes estar en paz por encima de esto. Hay causa para ser libre ahora. Y ese es el propósito del curso, alcanzar y conservar el estado de paz. Sinónimamente, un sinónimo, perdón por inventar palabras, Arturo Pérez Reverte me daría una bofetada, como un sinónimo, puedo elegir en contra del miedo. Alcanzar y conservar el estado de paz es permanentemente elegir en contra del miedo. Y puedes hacerlo porque tú tienes la mente del centurión. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, pues yo, a lo mejor muchos, quizás muchos estéis más avanzados que yo, me alegraría porque cada regalo que mis hermanos hacen me pertenece, entonces necesito que muchos de vosotros estéis más adelantados que yo. Quizás el curso no sea tan mierda como parece, como el ego nos los quiere poner, y en realidad sea una cosa que nos ayuda a entrenar nuestra mente para aceptar el poder de elegir que nunca pudo perder. Eso que nosotros fabricamos, Dios no nos lo arrebató. Eso que fabricamos es el poder de elegir, porque no hay nada entre lo que elegir en la realidad, solo hay cielo, solo Dios, ¿qué vas a elegir? Pero la mente que se percibe dividida cree que tiene que elegir entre ilusiones y la estrategia del ego es supeditar el poder de elegir entre ilusiones para que no parezca tener efecto. Y entonces aquí estamos diciendo, va, soy tan libre porque puedo ir a este restaurante y en lugar de Coca-Cola pido Pepsi-Cola. Y en lugar de azúcar, pues sacarina, porque ahora viene verano y quiero verme más delgado. Y ya soy libre, mira cómo puedo elegir. Elegir entre ilusiones no es nada. Esa es la estrategia del ego. No puede destruirse ese poder de elegir. Por eso es que los milagros se distorsionan, ¿no? Hay una sección inicial de que los milagros están distorsionados. Los impulsos milagrosos no desaparecen, no se esfuman. Lo que puede hacer el ego es decir, bueno, los distorsiono para que no los reconozcas como lo que son.
Y el trabajo del perdón, el cambiar la percepción, el entendimiento, es reconocer en realidad lo que tu mente estaba pidiendo, cuál es tu petición de ayuda, y no la reconoces mientras creas que la de tu hermano es distinta de la tuya. Bueno, paro aquí porque ya llevo la hora y 10 y no quiero abusar de vuestro tiempo. ¿Algún comentario, alguna pregunta? ¿Alguien que todavía siga pensando, Jesús, tu curso es una mierda? Tiene que haber más de uno, si no, no me habéis escuchado bien. Jennifer, adelante. Sí, bueno, agradecida José porque realmente ha sido una reflexión porque sí, evidentemente no es el curso en muchas oportunidades pensamos eso y más que personalizarlo en Jesús, en la figura de Jesús, es en el libro como tal, ¿no? Ese libro azul y puntos suspensivos, ¿no? Y una de las herramientas que nos da ese entrenamiento mental precisamente, y una de las herramientas a través de una de las lecciones, es ese descanso en Dios. Mm, Y es la que prácticamente yo uso porque el descanso en Dios es lo que me reconduce precisamente a la paz, que indistintamente el ruido que haya afuera, yo me tengo que hacer responsable realmente de todo lo que estoy proyectando. mm, Entonces, cuando hay ese ruido afuera, es todos esos pensamientos desbocados en mi mente y si yo retorno precisamente a la paz, evidentemente eso no me puede afectar porque mi mente está en paz. Entonces, la invitación a través de esto es que indistintamente de lo que esté ocurriendo o el hecho de que pase el perrito por delante y que yo le dé el significado que tiene para mí dentro de mi sistema de creencias, lo que te invita y te lleva a ese curso, el curso realmente es a que te mantengas o que retornes a la paz, pero es la paz de la mente, o sea, es el cielo, vivir aquí para poder vivir aquí, no siendo de aquí, lo que te invita es a que tu mente esté receptiva y serena a permanecer en paz. Entonces, eso es lo que realmente hago así como una conclusión, porque aparte de eso, cuando hablabas del sueño y cuando Jesús hacía referencia a el sueño, en una oportunidad yo tuve un sueño dentro de este sueño que me decía cómo nosotros conformamos esa percepción. Esa percepción dentro de nuestra mente está tan fragmentada que tenemos eventos del pasado, lo unimos a eventos futuros que no, que queremos y anhelamos, ¿ok? Y en el presente hacemos un rompecabezas, que es como un mostrito mm. que es completamente fragmentado y que no es la verdad. Entonces, interesante esto porque resulta ser que estamos tan fragmentados, creemos estar tan fragmentados, que no vemos la verdad. Y la construimos y la vamos dando como si fuera un rompecabezas, pero un rompecabezas inclusive distorsionado. Entonces, así está nuestra mente dividida y esa es la manera como nosotros fabricamos nuestras percepciones, o sea, lo que vemos fuera. Entonces es interesante porque eso es lo que ocurre y lo que nos reconduce o lo que he percibido a través de esta, ¿cómo es? De este mensaje que tú nos estás trayendo, es a que nos reconozcamos que inclusive el juicio que hacemos de nosotros, que nos Mm, mantiene fuera de la paz, que Jesús te lleva de la mano de una manera muy amorosa y compasiva para decirte, eso no es lo que tú eres. Tu esencia mm. permanecerá por siempre y para siempre en ti. Gracias. Gracias, Jennifer, por tu reflexión. Y bueno, sí, es descansar en Dios, permitir que Dios haga o que Cristo o el Espíritu en nosotros haga este trabajo es
la invitación del curso. Nosotros solamente damos el consentimiento, no hacemos más. Bueno, yo también ya por la hora me quiero ir, pero otro episodio bíblico, no, yo os dejaré preguntas, no, tampoco soy tan miserable. Pero otro episodio bíblico que es bueno, que va con el tema, estaban en los barcos, ¿no? En las barquitas estas en Galilea, ¿no? De noche y toda esta historia, situaciones que no eran posibles reconocerse. Y Jesús estaba en una barca y Pedro estaba en la otra. ¿Os suena ese episodio bíblico? Y entonces Pedro le dice a Jesús, Maestro, dime, si eres tú, dime, que voy hacia allí, camino. Y entonces Jesús va y le dice, ven. A ver, no era Finlandia, el mar no estaba congelado, era Galilea, eso era agua. Y resulta que pues, Pedro va caminando, da 2 o 3 pasos, se da cuenta de lo que está haciendo y se hunde. Jesús lo saca del agua y le dice una frase que yo interpreté muchas veces como un regaño, ¿no? Dice, ¿por qué has dudado? Mantente firme, coño, dogma de fe, como dirían los católicos como yo cuando eran practicantes. Ni dudes, no molestes, no jodas, ni tomás, saca los dedos de la llaga. ¿Qué estás haciendo, coño? Cree, ¿no? ¿Por qué has dudado? No fue un regaño. Imagínate esa revelación, que no te gobiernan otras leyes que las de Dios, que lo que tú crees que eres no eres, y da miedo, y dudas, y te abrazas al mundo, y luego viene la ley de la gravedad y el agua menos densa y vas y te hundes. ¿Por qué has dudado? Esa es un poquito la reflexión, por eso el obrador de milagros te dice, antes de que estemos dispuestos o recapacitados para llevar a cabo nuestra función en este mundo, genuinamente escapar del miedo, pues tenemos que ver cabalmente el miedo que le tenemos a la liberación y cómo lo hemos puesto de contrabando por todo. Así que, pues como Pedro, nos vamos a hundir más de una vez. No pasa nada, Jesús no está enfadado, sencillamente usa un apuntador de más calidad para nuestra mente y decir, mira, José, ¿por qué has dudado? ¿Por qué estás eligiendo desconfiar? No eres una mala persona, no eres un mal hijo de Dios, eso es tu fantasía, tú te crees ser el hogar del mal, del pecado y las tinieblas. Pero yo te conozco tal como Dios te creó, no eres nada de eso. ¿Por qué dudas? Entonces no es un regaño, sino es una oportunidad de perdonarte. Decir, ah, mira, había visto otra vez que el miedo me servía de algo y me he equivocado. ¿Alguna cosita, un comentario así de última hora? Ah, sí, Francisco, perdona, me vas a tener que perdonar, porque le había prometido, Francisco, yo no sé si dejas un email o alguna manera de contacto. Él ha desarrollado una IA, una inteligencia artificial, donde puedes hacer consultas y material del curso y a lo mejor es una ayuda pedagógica. Y digo a lo mejor no porque no confíe en Francisco, sino es porque yo se me pasó revisarla, perdona, la revisaré, ya luego haremos comentarios. Pero si hay alguien que quiere mirar esa herramienta, pues contactar a Francisco y puede ser de utilidad, porque vaya si será de utilidad, si ya Google es muy útil para localizar al menos frases del curso. Una IA diseñada para eso tiene que ser la bomba. Entonces ya la revisaré seguro. Pero de momento, pues no quiero dejar pasar la oportunidad, como Francisco lo trajo a colación, por algo lo trajo a colación, a lo mejor le es útil. Francisco, ¿quieres dejarnos una manera de que te ubiquen? Sí, muchas gracias, José. Buenos días, tardes a todos. Les comparto aquí en el chat mi correo electrónico. Quien esté interesado me puede contactar y con mucho gusto platicamos y les comparto el acceso a esta herramienta para que lo prueben y bueno, pues ojalá y les sirva, ¿no? Sí. Y si no tenías intención de abrirla al mundo, perdona, ¿eh? Porque yo te he tenido que preguntar antes de decir esto. No, claro que sí, es la Ok, forma ok, que se da gracias. la Francisco. oportunidad. Deja, Muchas deja la gracias. manera de contacto ahora mientras todavía puede verse que estamos en el Zoom. Luego no sé si eso es recuperable el mensaje del chat. Sí, Francisco, si tú quieres, inclusive podemos hacer un workshop contigo también para hablar de ese material que tú estás trabajando y extenderlo a todos
el mundo de un curso de milagros, porque esa es la idea de este cuarto encuentro global. Que conozcamos a José, que conozcamos a Gonzalo, que conozcamos a Jesús, a Francisco y que conozcamos el trabajo, cómo lo siente el curso, cómo lo extiende. Cada uno tiene un, digamos, un papel importante dentro de su sanación y ese papel puede coincidir con mi papel en este momento y wow, que me ayuda muchísimo. Entonces, escríbenos ahí en la página web del Encuentro Global, está el correo info@encuentroglobalucdm.org, nos mandas tu WhatsApp, nos mandas todo y coordinamos y te traemos aquí, así como trajimos a José, así como trajimos a Gonzalo, así como trajimos a Jesús, que nos encantaron sus workshops y que estamos esperando por los que faltan. De la misma forma, todo esto, acuérdense que no tiene pérdida. El Espíritu Santo utiliza todo, absolutamente todo, así como José nos lo viene diciendo en, en forma muy resumida, porque él ha tocado todos los temas por los cuales nosotros pasamos, todos los temas y las cosas por las cuales nosotros vivimos, todas las dudas, toda la desconfianza y de repente cómo comenzamos a confiar, cómo comenzamos a sentir, cómo nos comenzamos a conectar con el instante santo, cómo comenzamos a escuchar otra vez la voz del Espíritu Santo que siempre estaba ahí tapada con una cantidad de cosas. Para eso estamos aquí en esta oportunidad. Entonces, muchísimas gracias, José. Muchísimas Gracias, gracias, Jorge. Francisco. Gracias a Acuérdate de todos. escribirnos, por favor. Vamos a darle realidad a eso que tú traes. Y bueno, agradecerle muchísimo a José por esta oportunidad de darnos cuenta de que el curso, como que en realidad no es tanto una mierda así como nosotros pensábamos, ¿no? Exactamente. Entonces, vamos a tratar de tomarlo un poquito más en serio, vamos a tratar de ser más honestos, vamos a tratar de vivirlo y vamos a tratar de extender la voz de Jesús que está allí también en nosotros esperando ser escuchada. Muchísimas gracias, José. De verdad que sí, estamos encantados de poderte tener aquí en este cuarto encuentro global. Y bueno, la invitación es para todos, para que estén pendientes de todas las actividades que estamos haciendo, sigamos conociendo. Hay muchas personas que están trabajando, haciendo este trabajo de hormiguita y que de alguna forma eso me puede ayudar en mi sanación. Solamente escuchar una frase de las que trae José el día de hoy, a mí me hace así, clic. Nosotros le llamamos, me cayó un rayo despendejador y dejé de ser pendejo por ese momentico, con esa frase que me trajo mi hermano José. Entonces, así como José viene con todo su amor, con el Espíritu Santo a traernos ese mensaje bonito, bueno, no se pierdan. Vamos a tener muchas personas que vamos a conocer, vamos a tener muchos enfoques diferentes, que a lo mejor ese enfoque en particular es el que necesito yo el día de hoy. Bueno, Por supuesto, ahí puedes ajá. escribir tu principio de los milagros 51. Los milagros son rayos que despendejan. Bueno, en realidad es el 101 porque Gonzalo tiene 100 por ahí que ya tiene. Vale. Entonces sería el 101. Dice, mira, cuando yo agarro y de verdad regreso a mi verdadera identidad, se me cae un rayo despendejador y dejo de seguir siendo un tonto viendo las cosas. Gracias. Bueno, José, muchísimas gracias por todo tu amor, por todo tu cariño del día de hoy. Un abrazo grande y bendiciones para todos. Y no olviden de ir chequeando la página de Encuentro Global, encuentroglobalucdm.org de vez en cuando. Ahí vamos a poner todas las grabaciones. Si no siguen el canal de YouTube, síganlo para que le avisen cuando colocamos algún material y la invitación es para verlos en el próximo workshop. Un abrazo grande y bendiciones. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Estaremos en contacto. Claro que sí.